Esto es una producción de subterráneos.com.mx. Buenas tardes, amigos de Subterráneos. Estamos aquí con el investigador, coleccionista, escritor, también fundador del Archivo Sonoro de Oaxaca. Del Archivo Sonoro de Oaxaca y de otras tantas cosas. Aquí con el investigador y amigo colega Gamaliel Robles, que nos viene a presentar su último trabajo acerca de... Estoy presentando un ensayo que se llama La evangelización de los pueblos indígenas a través de los discos de vinilo. Cuéntanos, Gama, ¿cómo empezó este trabajo del ensayo? Comienza con un viaje que realizo a Huautla de Jiménez, en la Sierra Mazateca del estado de Oaxaca, buscando discos de artistas y bandas propiamente de esa zona. Y al ir entrevistando y buscando los discos de estos artistas, en un bazar de antigüedades, se presenta un artefacto que más tarde conocería como el cartón que habla o el Cartalk, y que abriría una puerta a una parte sonora que no se había contado, y que es justamente como la tecnología en la década de los 50, 60, a partir del uso de un cartón, literalmente de un cartón, se podía reproducir discos de vinilo con fines religiosos, sin necesidad de electricidad, que en la década de los 50, 60, la zona de las que le estoy hablando no tenían acceso a la electricidad. Entonces, por eso esa herramienta tecnológica quedó perfecto, encajó perfectamente en esta parte de la evangelización. Estás sosteniendo en tus manos el trabajo que realizaste acerca de esta investigación. ¿Qué es un fascículo? ¿Es una revista? ¿De qué se trata? Parto de la idea de un fanzine o un número especial de una revista que se despliega a partir del trabajo que se hace en el Archivo Sonoro, específicamente con la editorial Rapsodia y con la revista que lleva el mismo nombre. Y la idea es publicar esta serie de investigaciones o ensayos a partir del fanzine o el uso de una revista, ¿no? Sobre todo porque viene a color. En ella, contienen varios elementos de la investigación, entre ellos también un poco una reseña de lo que es Huautla, de su idioma, de los discos, y también de cómo encontraste este artefacto sonoro. ¿Podrías describirnos qué más a fondo hay dentro de este fanzine? Bueno, viene un artículo que va enfocado al Instituto Lingüístico de Verano, que es una organización de carácter religioso que se enfocó y se enfoca actualmente en la evangelización de las comunidades a partir del uso de la Biblia en este caso, pero también de formatos sonoros, en el cual a través de la lengua materna, estamos hablando en este caso del zapoteco, del mixteco, del mazateco, del chinanteco, de todas estas lenguas que se hablan a lo largo y ancho del estado de Oaxaca, y en el cual el instituto fue encargado de alguna manera para poder sistematizar y poder documentar la pronunciación, la escritura y el habla de cada una de estas lenguas, pero con tintes religiosos, ¿no? Entonces hemos encontrado materiales didácticos en el cual enseñan a las comunidades o a las personas de estas comunidades la palabra de Dios, la Biblia, pasajes de la Biblia, etcétera, a partir del uso de la lengua. Y hacemos una crítica también porque esta organización es de Estados Unidos, es proselitista, y de alguna manera a lo largo de la historia también ha tenido puntos de crítica porque ingieren, ¿no?, en la toma de decisiones de estas comunidades, y han creado también un escenario en el cual se presta para transmitir la religión, pero también tintes políticos, y ese es
eso es interesante para mí en ese sentido, y cómo ese cartón que habla juega un papel importante en la década de los 60. Y bueno, también aparecen códigos QR en el cual hacemos este ejercicio de reproducción del cartón que habla. Hablamos también de los múltiples discos que se han encontrado y que son discos distintos a los que se conocen, es decir, estándar de discos de 7 pulgadas o 12 pulgadas es lo que normalmente conocemos. Sin embargo, para esta investigación, los discos que se hallaron son de 8 pulgadas, un formato no muy común y que solo se utilizó para estos fines. Y también hablamos de que no es música lo que van a escuchar en estos discos, sino son diálogos, narraciones, en algunos casos en español y otros en mazateco, justamente al tratarse de este ensayo, pero también hemos encontrado algunos discos en zapoteco de la Sierra Sur. Y pues ahí, a partir de eso generamos algunos otros artículos que van compaginados con la historia del instituto, con la historia de este artefacto, su uso, su reproducción, y también entender un poco cómo era la Sierra Mazateca en la década de los 60s, y que pues ese es lo interesante de este ensayo, ¿no? Poder conocer la parte sonora, la tecnología y lo que se desprendió de ella. En el documento la verdad es que está muy bien ilustrado, muy bien explicado, muy bien descrito, pero para nuestros amigos de aquí de Subterráneos, ¿tendrás a la mano quizás el cartón que habla para que nos entiendan un poquito mejor? Ajá, bueno, estábamos platicando que para los amigos que no conocen el artefacto y tengan curiosidad de saber exactamente de lo que se habla, pues aquí el amigo Gama nos trajo el cartón que habla. Es un artefacto, la verdad, muy curioso. Este es el artefacto del que se menciona en el ensayo, y es un artefacto hecho de cartón, literalmente, y que tiene una forma de tríptico o 3 secciones cuadradas, la cual está integrada por la primera sección, que es el plato digamos en este caso de la tornamesa, el cual es en donde se monta el disco de vinilo. En este caso tengo un disco de 7 pulgadas, justamente de ese tema de evangelización, y el disco se monta en la parte del centro de digamos, de la tornamesa. Aquí está, incluso puedes permanecer así en vertical, y se gira de forma manual. Tiene una característica que aparece un orificio en la parte de la periférica de la galleta o de la marbete, que se tiene que girar con un lápiz o con una varita. Y posteriormente tenemos la segunda sección, que aparentemente no es nada, pero que al doblarse tiene la función de ser la bocina en este caso, ¿no? Y la tercera parte, que es lo que llama mucho la atención, es justamente donde viene prensado literalmente un clavo, la punta de un clavo, y que ese clavo se coloca en el disco, en el surco del disco, y entonces la segunda sección de la cual les estaba hablando hace la forma justamente de la bocina, y este es el artefacto del cual hablo yo en el libro. Voy a girarlo para ver si se puede reproducir algo. Bueno, escuchamos sonidos. Evidentemente necesitamos tener un lápiz para poder reproducirlo continuamente, pero justamente en el ensayo aparecen códigos QR que pueden escanear, y incluso aquí les vamos a dejar el link para que lo puedan ya ver, ¿no? Cómo se reproduce, cómo suena y qué es lo que contiene este material, que, como le he comentado, vienen pasajes bíblicos en mazateco, pasajes bíblicos también en español, y que son los que se utilizaron para
introducir a las comunidades. Estas comunidades se les obsequiaban y se les explicaba cómo era el funcionamiento para que ellos pues pudieran aprender, ¿no? O escuchar, en este caso, los pasajes bíblicos, pero con adaptaciones a su lengua materna, y que muchas de esas grabaciones fueron o participan habitantes, en este caso de la Sierra Mazateca, quienes graban esos pasajes en la ciudad de Puebla, y en la ciudad de Puebla es donde se prensan estos discos. Incluso hay algunos discos algunos cartones que se fabrican en la ciudad de Puebla y en Jalapa, como en este caso, que este fue elaborado en Jalapa, Veracruz, y pues así se entregaba este material didáctico para aprender y conocer pues, la palabra de Dios. La verdad es que es muy sorprendente y es increíble imaginarse cómo es que se enseñaba, ¿no? la religión en ese entonces y en esos lugares. Hay algo que yo tengo más o menos la duda. ¿Estos artefactos más o menos de qué año son? Bueno, estos artefactos datan de finales de los 50, principios de los 60. ¿Por qué tomamos ese parámetro? Por un lado, porque en la página de internet del Instituto de Lingüística de Verano viene un pequeño artículo de cómo es que, digamos, cómo no inventaron, pero cómo se basaron en un artefacto sonoro inglés, que eran tarjetas de regalo, que tenían esta misma dinámica de reproducir felicitaciones y tal. Y entonces el instituto, al conocer este tipo de láminas, desarrolla su propio cartón, y evidentemente en la biografía ahí lo menciona, pero también una de las cosas que llama la atención es el tamaño del disco, que es de 8 pulgadas, y entendemos que antes de 1964, si mal no lo recuerdo, los discos de vinilo no estaban estandarizados, es decir, no tenían un tamaño definido, y incluso el material en el que estaban hechos no estaba definido. Después de esa fecha se estandarizan 2 tamaños, que son el disco de 7 pulgadas y el disco de 12, incluso también el disco de 10 pulgadas, y también se estandariza el material en el cual están hechos, que es policloruro de vinilo. Entonces los discos que se encontraron son de 8 pulgadas y también son de otro material mezclado con el policloruro de vinilo, y a partir de eso, y a partir también del diseño gráfico propiamente de la época, es que lo situamos en ese rango de la fecha, ¿no? Es impresionante cómo es que estos artefactos han llegado a nuestros días. La verdad es que casi no lo puedo creer por el material tan endeble que es. Sí, el cartón, como lo explico yo en el ensayo, este artefacto no sobrevivió al tiempo, o la gran mayoría de estos artefactos no sobrevivieron, justamente por el uso, porque es muy frágil, o sea, en un movimiento brusco se rompe, pero también hay que entender el contexto en donde se entregaban, es decir, en la sierra, en donde no tan fácilmente se podían conservar las cosas, o que se usaban pues para calentar, para encender fuego, para jugar al frisbee, para protegerse de la lluvia, para hacer sus anotaciones, para muchas cosas prácticas, y que también viene complementado con el avance de la tecnología. Cuando ya se introducen las cintas de casetes, pues esto prácticamente es obsoleto, tanto para quien lo reproduce como para el mismo instituto, que ya no le ve sentido en desarrollar este tipo de artefacto. Y ahí se introduce ya otro objeto que se llama el tape cal, que es un artefacto similar a evidentemente es para reproducir cassettes, pero que no necesita corriente eléctrica, es completamente manual. Y con el paso del tiempo, el mismo instituto fue ya implementando otras tecnologías, como en el caso de pequeñas calculadoras solares que reproducían MP3. Ya se introduce el celular. En la actualidad, ese mismo ejercicio que ustedes están viendo de reproducir discos en lengua mazateca, pues ya lo podemos tener en nuestros celulares con una aplicación del instituto, en donde ya vienen no solo pasajes bíblicos de esa época, sino de muchos otros países, ¿no? Ya vienen otras dinámicas
pues, de aprendizaje. Eso es muy interesante. Y en tus palabras, Gama, ¿cuál crees que sea la importancia de investigar todo este asunto? Porque yo no lo había escuchado antes, la verdad. Es importante por lo siguiente, porque nos da una dimensión de hasta dónde puede impactar la parte sonora. Es decir, al final del ensayo lanzo yo una pregunta que me conmociona mucho, y que es si la persona que introdujo este artefacto en la Sierra Mazateca tuvo injerencia, justamente por lo que yo les comentaba, tuvo injerencia, y hay una pregunta de si de manera directa o indirecta, aquella persona que introdujo o aquella organización que introdujo este artefacto, antes de que las personas escucharan el material, se les dijo que iban a escuchar la palabra de Dios en su lengua materna. Y la persona, al no haber tenido un contacto o al no conocer una transmisión de radio, al no tener una tornamesa o una vitrola o algo, o un artefacto donde proveniera el sonido, para ellos debió de haber sido sumamente impactante escuchar la voz de Dios en un artefacto como este, ¿no? Entonces muchos de ellos, pienso yo de manera personal, creo yo que muchos de ellos cayeron en la trampa justamente de decir, nos puede castigar si esto lo destruimos o si no creemos en esto, ¿no? Entonces la pregunta está ahí, la respuesta está a partir de la escucha de cada quien, y que pueda imaginar cómo era ese contexto de la escucha. ¿Algo más que quieras agregar, Gama? Pues los invitamos a adquirir este ensayo. Se imprimieron cerca de 50 ejemplares y lo pueden adquirir en el Archivo Sonoro de Oaxaca, en nuestras redes sociales, al número 951-251-9195, y les podemos compartir el catálogo no solo de este ensayo, sino también de las otras publicaciones que hemos hecho en torno a la parte sonora del estado de Oaxaca, investigaciones y recopilaciones. Ahí los pueden encontrar. Y pues agradecerte a ti, Polo, por apoyarnos y por estar por realizar esta entrevista. No, gracias a ti. ¿Instagram o Facebook? En Instagram estamos como archivo.wax y en Facebook como Archivo Sonoro de Oaxaca AC, en una fanpage. Y para los videos que comentaste, los QR, ¿tienes alguna página? Para los videos tenemos la página de Archivo Sonoro de Oaxaca en YouTube. Ahí pueden consultar el material, o bien directamente escribirnos en nuestras redes sociales y les facilitamos el link exacto de ese video. Ok, pues muchas gracias, Gama, por Gracias tu tiempo y tu gentileza. Aquí estamos en contacto. Gracias a ti.